Vamos a continuar ahora con reflexiones antiguas. En este caso me gustaría que hablemos de un griego que viajó a Egipto y transmitió su filosofía de Egipto a Grecia, ¿no? Y es Salmoxis. La palabra Salmoxis significa piel de oso, ¿no? Esto nos cuenta Diógenes Laercio. Él dice, tu igar doran hoi traques salmon calisim, ¿no? Salmo significa piel, de ahí viene salmidero, ¿no? Ezequiel dice que semelen es la palabra figia para esclavo o extranjero, con lo cual también puede significar un extraño, ¿no? Que viene de Frigia en este caso. Se dice que era un chamán. Samol es tierra y Semelo era la diosa de Frigia, con lo cual podría ser un frigio. Heródoto cuenta que había oído decir a los griegos que habitaban en las ciudades del Helesponto, de la Propóntide, del Bósforo y del Mar Negro hasta el Danubio, que Salmoxis fue en realidad un esclavo o discípulo de Pitágoras, quien le enseñó las ciencias del cosmos en Samos, la ciudad de Pitágoras. Con lo cual Salmoxis ya no habría estudiado en Egipto, sino en Grecia, ¿no? Acá está el helenocentrismo operando, ¿no? Esta idea fue reiterada por Zenón de Elea, otro griego. Salmoxis fue manumitido y amasó cuantiosas riquezas, regresando a su país e instruyó a su pueblo, los getas, sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Tema caro para los órficos y los pitagóricos y luego platónicos. Sin embargo, Heródoto mismo, ya como griego, rechaza lo que parece ser una fábula inventada por los griegos para hacer de un griego, Pitágoras, el iniciador de la doctrina filosófica y de un tracio, un simple imitador de tal doctrina. Opina que Salmoxis debió vivir mucho antes que Pitágoras, de manera que aprendió su filosofía no del griego Pitágoras, sino de los egipcios. Según Heródoto, Salmoxis viajó a Egipto y transmitió a su pueblo el conocimiento místico sobre la inmortalidad del alma, enseñándoles que tras la muerte vivirían eternamente y tendrían una suma cantidad de bienes dichosos. Esta doctrina es muy contrastante con la doctrina griega, ¿no? O sea, esta doctrina está muy parecida más a la egipcia que a la griega, ¿no? Salmoxis hizo una gran sala en el Hades donde recibía banquetes filosóficos, ¿no? En el Hades, ¿no? En Cogainón, y a los 4 años de su muerte resucitó. Les decía yo que esta doctrina de que en el más allá vamos a gozar y no padecer es muy contrastante con lo que piensan los griegos. Para Homero, por ejemplo, en el más allá solo cabe el dolor, ¿no? En la tradición religiosa griega anterior al siglo V a.C. no cabía esperar nada positivo tras la muerte. Un héroe solo aspiraba a dejar una memoria gloriosa e imperecedera de sus heroicidades para las generaciones futuras. El más allá era un lugar lúgubre y oscuro, incómodo, donde las almas vagaban como sombras perdidas, añorando lo que habían sido en sus vidas. Había 3 clases de fantasmas en los griegos. Los atelestoi, los que murieron una muerte prematura, sin poder alcanzar su plenitud en la vida, por ejemplo, mujeres que no llegaron a casarse, a ser madres, hombres que no llegaron a casarse o a ir a la guerra, niños en el vientre, ¿no? Los niñitos abortados también eran fantasmitas. Y habían otros que deambulaban porque habían muerto con una muerte muy violenta, habían sido decapitados o se suicidaron. Y otras clases de fantasmas eran los que deambulaban porque habían muerto y no habían recibido una sepultura santa, un ritual adecuado religioso. Entonces deambulaban buscando que alguien les dé una santa sepultura, ¿no? Al llegar eran recibidos por el barquero, el caronte, ¿no? Que los transportaba justamente en un barco, de ahí la palabra barquero, hasta el Hades, lugar donde no existía conciencia, ni personalidad, ni otro tiempo que el de la repetición eterna de las añoranzas del pasado. Por eso primero había que animarlos con sangre antes de hablar con ellos. Odiseo, por ejemplo, para hablar con Aquiles,
mata a un chivo para que Aquiles pueda beber esa sangre, animarse, alimentar su alma y poder responder a las preguntas, ¿no? La sangre era como el sinónimo de la animación de la vida, ¿no? Solo un tracio consiguió llegar al Hades y convencer a los dioses infernales para que le permitieran volver al mundo de los vivos. Y ese fue Orfeo, el que transmitió las enseñanzas sobre la inmortalidad del alma. Y fue la expansión de la religión órfica entre los griegos, predicada por los sacerdotes, la que extendió la idea de que era posible aspirar a un más allá con alegría y con gozo, y no solo con penalidades, ¿no? Bastaba el haber sido iniciado en los misterios órficos para garantizarse una vida eterna y próspera. El tracio Orfeo democratizó el más allá, transmitiendo la posibilidad de que todos podamos ser felices en la vida eterna. Pero Heródoto no nos habla de Orfeo, sino de Salmoxis, que posiblemente era uno de los nombres del Orfeo tracio. Platón dice en el Cármides que fue Salmoxis que era médico y que adoptó el método holístico de curación del alma y del cuerpo, ¿no? Distante a la tradición del Corpus Hippocraticum. Entre los años 432 y 429, mientras Citalces reinaba la tribu de Tracia de los odricios, los atenienses sometieron a una dura cerca a la ciudad tracia de Potidia. Uno de los sitiadores fue Sócrates, que al regresar a Atenas contó, según leemos en un diálogo el Cármides, que en su ejército había un médico tracio, uno de esos discípulos de Salmoxis, que sabe hacer inmortales a la gente, dice Platón, en Sócrates, en los diálogos de Platón, ¿no? De él oyó que Salmoxis había sido un rey tracio y también un dios, que defendía que el alma es la fuente de donde emanan para el cuerpo y para el hombre entero todos los bienes y todos los males, y que en consecuencia para curar cualquier mal era imprescindible dirigirse a su fuente. El alma se cura con ciertos conjuros saludables que hacen nacer en ella la sabiduría. Por lo tanto, si queremos curarnos, debemos librarnos a los conjuros de Tracio Salmoxis, ¿no? No sería descartable el pensar que la gran experiencia apolínea de este filósofo hubiese tenido lugar en el Hélade, sino en las tierras tracias. Tras la muerte de Salmoxis, su culto creció como una religión enoteísta, ¿no? Enos significa uno, hay un dios por encima de otros dioses, digamos, ¿no? No es monoteísmo, que significa que hay un solo dios, sino un dios encima de otros dioses. Durante el reinado burevista, el año tradicional del nacimiento de Salmoxis fue fijado en el 713 a.C. y ya sabía filosofía, con lo cual la filosofía no nace con Tales de Mileto. Fue considerado como el primer año del calendario dacio. Aristóteles equipara a Salmoxis con el fenicio Ocón y con el libio Atlas. Es posible que Salmoxis sea Sabacio, el Dionisio Tracio o Zeus, ¿no? Incluso muchos asocian Salmoxis con Sebasius, Shabbat y con el mismo Yahvé, ¿no? Es un dios de la inmortalidad, de la eternidad del alma, muy parecido al Yahvé hebreo, y vemos cómo este filósofo griego aprendió, este filósofo tracio, perdón, y de la Magna Grecia, aprendió su filosofía de Egipto, ¿no? Y la transmitió a todo el Mediterráneo. Así que bueno, vemos que la filosofía no nace en Egipto nuevamente. Muchas gracias.